Le damos la bienvenida a todas y a todos a una nueva cápsula de Experto Fuji. El día de hoy vamos a conversar un tema muy importante, sobre todo durante esta época del año, y son la prevención de accidentes comunes, sobre todo durante estas fiestas patrias que se aproximan. Y para hablar sobre esta temática, tengo conmigo al otro lado de la pantalla a Alejandra Olivares Amigo, quien es experta profesional en prevención de riesgos y es parte de la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos de la región del Maule. Alejandra, bienvenida y por supuesto muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Beatriz, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que sea una instancia de retroalimentación para todas y todos los que nos están mirando en este momento. Así es. Enviarles un gran saludo a las personas que están mirando esta cápsula en este momento y por supuesto a quienes la van a mirar más tarde cuando la subamos a nuestro YouTube oficial y por supuesto también a quienes la vean más tardecito en nuestra página de Facebook. Querida Alejandra, para partir, decíamos que se vienen las fiestas patrias, que es un periodo que incluye un feriado en el que las personas viajan, hay más relajo también por parte de la población y en ese sentido, ¿cómo reforzar las medidas en este contexto de fiestas patrias? Bueno, Beatriz, efectivamente, como tú lo dijiste, en estas fiestas, ¿cierto? O en estas instancias estamos más propensos a que nos pasen accidentes, ¿cierto? En la casa, con nuestros pequeños también. Así que a lo que tú me preguntas, en ese sentido, bueno, y es una palabra que nosotros como prevencionistas, la verdad, ocupamos mucho, ya que es el autocuidado. Muy Invitar, importante. muy importante, de hecho, importantísimo. Si no me cuido yo, primero, es difícil que las otras personas también lo hagan. Entonces, en ese sentido, el autocuidado es lo principal, ya para evitar accidentes en el hogar y, bueno, laborales. Hablamos en general, ¿cierto?, de los accidentes que puedan ocurrir. Así que en ese sentido, el autocuidado es algo que es súper importante, ya porque también me hago consciente de los peligros que están a mi alrededor. Entonces, en ese sentido, la probabilidad de que ocurra un accidente va a ser menos. ¿Ya? Así que importantísimo, primero, el autocuidado. Ahora también el visualizar, ¿cierto? El entorno también es una medida súper importante para evitar accidentes y no sufrir daños, ¿ya? O sea, más en la casa, que como tú lo dijiste, en estas fiestas nos gusta la decoración o la ambientación, como quieran nombrarle, entonces en ese sentido ocupamos la silla, ¿cierto? Nos subimos arriba de la silla y ahí pueden ocurrir obviamente accidentes. ¿Me escuchas bien, Alejandra, cierto? Sí, ahora te escucho Ah, bien. ya. Yo pensé que se había Perfecto. cortado un poquito la comunicación. Es parte también del teletrabajo y de estar a conexión a distancia, porque como lo indicábamos anteriormente, Alejandra está en la región del Maule, una región maravillosa a la que por supuesto también enviamos un gran abrazo. Alejandra, tú decías algo muy importante, que el autocuidado aquí es primordial, sobre todo el cuidado, el autocuidado de las adultas y los adultos, porque desde ese autocuidado de quienes somos adultos también viene el cuidado de las niñas y los niños, ¿cierto? Y en ese sentido, como decías tú, muchas de las celebraciones, sobre todo ahora por este periodo de pandemia, el tema de las fases, el tema de hacer caso, por supuesto, a todas las indicaciones de la autoridad, se van a realizar dentro del hogar. Entonces, en ese sentido, preguntarte, ¿cómo identificamos estos espacios seguros al interior del hogar y cómo hacer el hogar más seguro también? Porque como decías tú, realmente la gente es súper buena para subirse a una silla, colgar las cosas, dejar las cosas en cualquier lado. ¿Cómo identificamos estos espacios seguros? Mira, en el fondo, Beatriz, algo que minimiza, bien digo, los accidentes es eso, lo que tú lo dijiste, identificar, ¿ya? Y al identificar, para hacerlo, digamos, más amigable, es el observar, ¿ya? Un tema muy importante que todos, en realidad y todas, debiésemos tener muy inculco, por así decirlo, Mm. es el observar, o sea, observar los espacios. De repente, y a todos nos pasan, no crean que nosotros como prevencionistas de repente no cruzamos en rojo, digamos, el semáforo, ya suele pasar porque más en estas fiestas o más cuando pasan estas circunstancias, ¿cierto? Estamos más acelerados, andamos más apurados, queremos llegar luego a la casa. Entonces, en ese sentido, invitarlos, ¿cierto?, a observar los espacios, hacer un recorrido quizás por la casa, identificando los espacios que, no sé, un ejemplo claro, tengo los enchufes en mal estado, no me había dado cuenta, ¿por qué? Porque no observo. Entonces, en ese sentido, y Beatriz, o sea, no cuesta nada, ya es Eso es verdad. darte un tiempo, parar en tu casa, ¿cierto? Y observar.
y identificar, y créeme que te vas a dar cuenta y se van a dar cuenta de que existen muchas condiciones, por así decirlas, inseguras para los niños y niñas y también para los adultos. Sí, ¿Ya? Entonces, en ese sentido, y, insisto, es lo mismo que el observar es algo súper importante. Eso es un muy buen consejo, Alejandra, sobre todo, bueno, más adelante lo vamos a hablar también más específico, considerando que pueden haber niñas y niños en esa casa. De repente, no sé, me imagino en el escenario que una familia está haciendo un asado, muchas veces se dejan los cuchillos a manos de niñas y niños, lo vamos a ahondar más adelante, pero quizás reforzar y subrayar también el rol que tiene el adulto, porque de repente dicen, ay, pero es que el niño tomó ese cuchillo y porque quiso jugar con ese. Pero ahí hay una responsabilidad del adulto. El niño obviamente va a querer jugar con lo que está viendo, pero ahí es la responsabilidad de uno, en no dejar esos elementos o no hacer que la casa sea un lugar inseguro finalmente. Por supuesto, como tú lo dijiste, los adultos somos nosotros y los niños, nosotros somos un modelo a seguir para los niños y niñas y lo vivimos nosotros acá todos los días, ¿cierto?, en nuestros jardines infantiles. Somos un modelo, entonces en ese sentido, el modelar de forma segura, vamos a tener niños y niñas y una sociedad más segura. Ya de repente, a modo muy personal, siento que la prevención de riesgo no se ve o no se le ve la importancia que debiese tener. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vuelvo a lo mismo, nosotros como adultos somos un modelo para ellos. Y recordar también que en la etapa que están nuestros niños y niñas es donde ellos más absorben, donde tienen esta esponjita, ¿cierto? Esta esponja, donde absorben todo. Y si un niño o una niña me ve, no sé, haciendo una acción, por así decirlo, insegura, créeme que él también lo va a hacer y lo va a modelar. Sí, eso es verdad. Bueno, para las personas que estén mirando esta cápsula, comentarles que estamos hablando sobre la prevención de accidentes, especialmente durante este periodo de fiestas patrias. Estamos con Alejandra Olivares, quien es experta en prevención de riesgos de Junji Maule. Antes de continuar con la siguiente pregunta, recordarles también que seguimos en periodo de pandemia. Hay medidas que se deben respetar y en ese sentido, recordarles que en la página del gobierno, gov.cl, hay un especial que se ha realizado para la celebración de fiestas patrias en las medidas de prevención de riesgo y por supuesto también en temas de aforo, cuántas personas pueden estar en una casa, así que la invitación es a que revisen siempre la información oficial. Querida Alejandra, ¿cómo afrontar una emergencia natural al interior del hogar, sobre todo en un periodo de fiestas patrias en el que siempre hay más gente de la que tiene que estar dentro de la casa o que a lo mejor estamos con la cabeza en otra cosa y realmente siempre, porque en este país, Alejandra, siempre pasa algo? Oye, siempre. En ese sentido tienes mucha razón. No es, digamos, ajeno para nadie que somos un país que tiene que afrontar demasiadas emergencias naturales. Y sabes algo curioso, que con esto de la pandemia, del COVID, se nos olvida y Sí. como que estamos tan enfocados en lo que es el COVID, la vacuna, qué sé yo, las medidas preventivas, que la mascarilla, que el uso de alcohol gel, pero, o sea, la emergencia natural en cierto sentido no se va a detener por una pandemia. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar súper preparados y planificar, Beatriz. Yo creo que ahí está, digamos, el objetivo y el enfoque de cómo estar preparadas para una contingencia o para una emergencia natural, es el planificar como familia. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo, si yo tengo mi familia, planificar qué hago en caso de, ten por seguro que la mayoría o el gran porcentaje de las personas que nos están viendo, si en este momento pasara un sismo, qué sé yo, o cualquier otra emergencia, quizás no sabrían qué hacer con el hijo mayor que está en el colegio, el hijo menor que está cuidado por los abuelos, por ejemplo, quién va a buscar al niño mayor, quién va a buscar al hijo menor. Entonces, en ese sentido, ahí es donde también, y volviendo al tema principal de hoy en día, se nos generan los accidentes, ¿ya? Porque improvisamos. Entonces, en ese sentido, y en el fondo, es el planificar. Y sabes que algo muy curioso también es que ONEMI en este caso tiene una plataforma que es buenísima y que es de Plan Familia Preparada, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, está todo, o sea, ellos nos entregan como las herramientas, por así decirlo, de cómo organizarme con mi familia, de cómo identificar las zonas de seguridad, las vías de evacuación. Y fíjate también que, yendo a lo mismo, el planificar, si yo pregunto, por ejemplo, en este momento, ¿quién de todas las personas que nos están viendo tiene un extintor en su casa, y que es algo súper básico, un extintor en su casa para contener una emergencia, en este caso que sería un incendio, créeme que hay un porcentaje muy alto que no lo tiene y que no lo visualiza desde esa forma.
Incluso, Alejandra, yo creo que hasta estos botiquines esenciales que de repente recomiendan tener en la casa, mucha gente no los tiene. Exactamente. Y nosotros tenemos la plataforma, tenemos las herramientas para poder gestionar y para poder estar preparados y para poder planificar el cómo estar y el cómo actuar frente a una emergencia. Insisto, lo dije al principio, somos un país sísmico, somos un país que tenemos que afrontar diferentes tipos de emergencias naturales. Entonces, en ese sentido, planificar, ahí está lo más importante al fin y al cabo. Alejandra, si pudiese por repetir, ¿cómo se llama este plan que ha desarrollado NEMI? Mira, ONEMI, esto ya viene hace un par de años atrás, tiene en su plataforma, que tú la puedes encontrar en onemi.cl, se llama Plan Familia Preparada. Súper importante, ya. Súper importante. Ahí te invitan a, como lo dice la palabra, a estar preparados ante una emergencia. Y ellos te entregan diferentes tipos de estrategias y de formatos que tú los puedes ir llenando, completando y te planificas con tu familia. No sé, ejemplo, lo que te decía, en caso de sismo, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que evacuar? ¿Hacia dónde? Hacia la zona obviamente más segura. ¿Cuál es la zona más segura? Y ahí está el estándar definido también para que todos y cada una de nosotros podamos hacerlo. O sea, no necesitas ser un experto en prevención de riesgo, como lo dice la palabra, para poder desarrollar esta estrategia, ¿ya? Así que es súper importante. Muy importante, Alejandra, planificarse, prevenir, siempre mirar distintos escenarios, ponerse también en distintos escenarios, porque además, Alejandra, yo pensaba que mucha gente en estas fiestas también se traslada, por ejemplo, a la zona costera, se traslada fuera a regiones, fuera de su casa, entonces ahí es muy importante, como nos dice Alejandra, tener quizás un plan, por ejemplo, si vamos a la playa, a una cabaña durante fiestas patrias, como nos decía Alejandra, ver cuáles son las zonas de seguridad que se han dispuesto dentro de la región y la invitación que nos hacía Alejandra a visitar este plan familiar que está en la página de onemi.cl, porque siempre es muy importante seguir la información de las autoridades. Querida Alejandra, nosotros habíamos hablado anteriormente, pero si ahora lo pudiésemos desarrollar un poquito más, ¿cuáles son los principales accidentes de niñas y niños dentro del hogar? Mira, de hecho, nosotros acá institucionalmente también, ¿cierto? Se nos notifican los accidentes ocurridos en el hogar y también es algo que nosotros trabajamos. Si bien es cierto, no tenemos mayor gestión al interior de las casas, pero siempre la sugerencia, ¿cierto?, de las medidas preventivas que se deben tomar con las familias también lo hacemos y lo trabajamos. Ahora, estadísticamente, Beatriz, la mayor cantidad de accidentes que ocurren en el hogar son las caídas. Caídas al mismo nivel, que le llamamos a ras de piso, por así decirlo, y las caídas de distinto nivel también, que entre comillas es, no sé, por ejemplo, está saltando el niño o la niña en una cama elástica y por X motivo se cae y tiene el accidente, ¿ya? Esos son como los principales accidentes que ocurren en el hogar. Pero también no hay que olvidar las intoxicaciones, ¿ya? Que son por material pequeño, por así decirlo, que una moneda, qué sé yo, porque, insisto, igual va lo mismo, no observamos que quizás hay un material que es muy pequeño para mi hijo, para mi hija, y que se lo puede echar a la boquita. Ellos son niños, exploran, ellos están en un proceso de explorar todo, o sea, todo les llama la atención. Y no conocen de riesgo a esa... No conocen de riesgo, entonces, ¿qué va a hacer un niño o una niña que ve, no sé, un material que es pequeño? Lo va a tomar y se lo va a echar a la boca por instinto. Ahora, también el tema de las intoxicaciones por productos químicos o tóxicos, por así decirlo, me refiero al cloro, al POET, también. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, quienes nos están mirando, los productos químicos que ocupamos, los productos tóxicos en nuestra casa, los tenemos en un lugar seguro, que no estén al alcance de los niños y niñas. Entonces, ahí tenemos que hacernos esa pregunta y reflexionar en relación a que si efectivamente mi espacio o los espacios al interior del hogar son seguros. Sí, quería Alejandra y sobre todo, por ejemplo, también una vez leí en un material que me mandaron, de hecho, también de prevención de riesgo, el tema de las quemaduras, ¿no? Hay que también tener harto ojo. Sí, también, sobre todo ahora que, bueno, ya venimos saliendo de lo que es la época invernal, por así decirlo, donde se ocupa más estufa, ¿cierto? Sí. Pero no solamente tenemos quemaduras por, digamos, estos artefactos, sino que, insisto, un enchufe malo o también me puede generar una quemadura, ¿cierto?
Ahora, también ocupamos mucho en las casas y en los hogares, me incluyo obviamente, lo que son las extensiones, los alargadores. Sí. ¿Ya? Los alargadores, los famosos alargadores. Entonces, en ese sentido, y más también, como tú lo dijiste en un momento de la entrevista, estamos en una instancia donde hacemos mucho teletrabajo y estamos con teletrabajo, ¿verdad? Entonces, la mamá o el papá ocupan alargadores y donde el niño y la niña también tiene acceso a él y puede también ahí ocurrir un accidente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, igual hay que tener ojo, insisto, verificar que estén en buenas condiciones. Existen también unos seguros para los enchufes que Sí. de hecho son buenísimos, ¿ya? Así que igual en ese sentido hay que tener ojo con eso. Sí. Pero eso, Beatriz, son los principales accidentes que ocurren en el hogar. Sí, y ahí como decías tú anteriormente es donde hay que poner mucho ojo y donde está la responsabilidad por sobre todo del adulto de esa familia, del adulto responsable para prevenirlos con tiempo. Y quería Alejandra, ya para ir finalizando, si pudiésemos dar sugerencias generales para evitar accidentes de niñas y niños en el hogar, pero también para evitar accidentes en la familia, sobre todo durante este periodo de fiestas patrias. Se viene un fin de semana, entre comillas, largo, que la gente va a empezar a salir, o lo va a pasar aquí también dentro de la región en la que estén viviendo, pero si les pudiésemos dar unos consejos en general a las familias para evitar accidentes tanto de niñas y niños, pero también de los adultos. Sí, por supuesto. Mira, lo primero que todo, y lo dije desde el principio, desde que comenzó la entrevista, es el autocuidado. Siempre invitar al autocuidado primero que todo. El parar, respirar y después actuar también va a evitar que ocurran accidentes, como lo dijiste tú, tanto de niños y niñas y de adultos. Identificar los espacios seguros, observar, darte una vuelta en tu casa, ve qué espacios, si tu espacio, bien digo, son seguros o no son seguros, planifica antes de realizar un viaje familiar o el asado, ¿cierto? Los anticuchos, las empanadas, muchas cosas que hacemos los chilenos en septiembre y que nos gusta mucho, ¿cierto? Compartir en familia y que ahora, ¿cierto? Lo podemos hacer más liberal, por así decirlo, porque la fase, la pandemia así lo permite, entonces hay que tener mucho más ojo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el planificar las cosas, el planificar lo que yo voy a hacer, también va a ayudar mucho a que no ocurran accidentes y no tengamos que lamentar accidentes y que sea una fiesta segura. Sí, ahí me quería colgar antes de finalizar algo que decías tú muy importante, por ejemplo, la planificación del viaje, tener ojo de que el auto esté en buenas condiciones y sobre todo, Alejandra, yo creo que remarcar el no manejar si han bebido alcohol, que eso es muy importante porque no solamente se dañan ustedes como adultos, sino que también pueden dañar a la familia que llevan en ese auto, especialmente si hay niñas y niños. Exacto, o sea, si nos vamos a ese punto, las estadísticas son lamentables, las de los años anteriores, de los accidentes que ocurren por conducir en estado de ebriedad. Entonces, es súper importante y que no cuesta nada. O sea, si yo voy a ver a un familiar, me quedo en su casa o entrego las llaves, es así de fácil y simple. ¿Lo Así puedo es. pasar bien? Perfecto, pero toma, o sea, ahí están las llaves, maneja tú. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, obviamente, y tú lo dijiste, y que yo creo que es algo de lo más importante de la sensibilización, que si yo lo hago no me daño solo a mí, daño a terceras personas que quizás no tienen obviamente nada que ver conmigo en ese sentido, así que eso, conciencia, voy a beber, entrego las llaves del auto. Así es, mucha conciencia. Como nos dice Muchas gracias. Alejandro Olivares, quien es experta en prevención de riesgo de Junji Maule, y por supuesto a quien le volvemos a agradecer que nos haya acompañado durante esta jornada para hablar sobre la importancia de prevenir y planificar, más aún cuando se nos viene un periodo como son las fiestas patrias. Querida Alejandra, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te envío un gran saludo a distancia y espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Quién sabe si más adelante para otras fiestas que se nos vengan. Por supuesto, Beatriz, yo agradezco la instancia. Un saludo, un abrazo para todos y todas. Y como dice acá atrás el cartel, la educación y la prevención también comienza aquí. Así que un abrazo para todos. Eso, me gustó mucho. Y Alejandra, un abrazo gigante, que estés muy bien. Chao, chao.